Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre la ética postmoderna de Zygmunt Bauman. Entonces, a continuación, mi compañera Yasmin y yo planteamos nuestro video reportaje basado en hablar sobre los dos primeros capítulos del libro, acorde pues a nuestras experiencias personales en cuanto a lo comprendido con el libro y al mensaje o a su idea eh, que tiene como fin. Entonces, el primer capítulo se llama Responsabilidad Moral. Al analizar y comprender este primer capítulo, logro comprender y logro entender que la responsabilidad moral parte o va a partir de las reglas que nos imponemos como individuos, que nos imponen la sociedad y que nos imponen los distintos entornos en los cuales nos desarrollamos como autores o integrantes partícipes dentro de una comunidad en desarrollo. Estas reglas morales nos obligan a actuar bajo nuestras convicciones o en otras ocasiones nos obligan a actuar bajo las circunstancias que amerita la situación en donde se está presentando. Estamos hablando que esta ética posmoderna nos hace orientarnos y nos hace ver y reflejar los comportamientos éticos y morales en frente a aspectos económicos, políticos, sociales, en los cuales nos podemos, en donde los cuales desarrollamos estos aspectos y logramos hacer entender o logramos manifestar un yo interior y un yo exterior, en los cuales, en donde en este capítulo podemos ver que ese yo interior lo podemos manifestar en cierto tipo de entornos dados los entornos personales o los entornos de interés de trabajo, y ese yo exterior es el que podemos manifestar de una manera sutil en donde estamos hablando de ese individuo que se desarrolla de manera correcta o por lo menos que actúa de la manera en la que la necesidad lo está meritando. Es decir, en estas épocas actuales es en donde nosotros podemos dar nuestra opinión, en donde tiene que ser una opinión más diplomática que neutra, simplemente sin afectar los intereses del otro, puesto que cualquier opinión diferente o cualquier comportamiento puede hacer sentir a otra persona aludida o afectada, dependiendo pues del entorno en el cual se está desarrollando la misma. Entonces, posterior a esto, hablamos de cómo la agenda moral de nuestros días pues abunda en asuntos de estudios un poco más éticos del pasado. Entonces, estamos hablando en cómo esto nos afecta, cómo nuestros comportamientos ante la sociedad nos afectan, ¿no? Entonces, estas tres reglas del primer capítulo hablan de la incertidumbre moral, del dilema ético y el juicio moral expropiado y rehabilitado. Son todos estos puntos de vista que mencionaba anteriormente, donde la sociedad nos impone unos comportamientos básicos de los cuales debemos ejemplar o ejecutar dentro de estos parámetros sociales en donde quiénes somos y lo que proyectamos es un poco más importante del cómo queremos sentirnos o vernos frente a lo que los diferentes aspectos requieren. Em, Eso en cuanto a las relaciones que propone la ética posmoderna con nuestra realidad actual. Entonces, procedo a darle la palabra a Yasmín para comprender el otro capítulo del libro, o bueno, por lo menos la secuencia de los dos primeros capítulos, y lograr entender que el libro trata de eso, de cómo podemos analizar la ética y nuestros comportamientos a partir de nuestra moral, de la autenticidad. Bueno, en este capítulo ya nos hablan de un bien y de un mal. Él nombra varios autores. Estos autores, digamos que él intenta enfatizar en qué está bien y qué está mal y qué línea es la que proponen para decidir qué está bien o qué está mal hecho en cualquier aspecto. Luego nos habla de un universalismo, que esto en sí es una corriente religiosa que cree en la salvación de todos los hombres, ya sea por el amor infinito que se le tiene a Dios, pero también se basa en un movimiento político que defiende la unidad de los pueblos. Em, Estos nos habla también como de una eliminación de obstáculos que impiden su comunicación y sus relaciones. Entonces nosotros como individuos
debemos aceptar que existen los valores universales, debemos alcanzar lo que es bueno y rechazar todo lo que es malo. Entonces esto ya viene en relación con lo que nos hablaban al inicio. Nos hablan de una verdad y que esa verdad es una verdad absoluta y también nos hablan de una moralidad universal que debe estar presente en todos los seres humanos. Entonces Sigmund nos dice que la moralidad en algún momento nos dice que no es del todo universal, sino que es relativa según el tiempo, el lugar y la cultura en la que nosotros estemos. Entonces, digamos, en nuestro caso, no vamos a tener la misma creencia que en otros lugares, pues por nuestra cultura y por nuestra religión. Algunos capítulos de él suelen ser un poco confusos por lo que acabo de nombrar y ya que nos hace distintos planteamientos en donde nos habla del modernismo y en otras ocasiones nos habla del posmodernismo. Em, Bauman defiende muchísimo el eclecticismo, que es como el elegir cultural, y que hoy en día es más notorio ese cambio de moralidad y antes no se notaba tanto, ya sea filosófico, intelectual, cultural o político. Em, Antes no se hacía como mucha enfatización en ello, pero pues actualmente ya todos estos comportamientos humanos que tenemos pues ya son un poquito más notorios. Entonces, para él, lo que hagamos siempre tendrá una consecuencia, ya sea a largo, a corto plazo, o nosotros mismos no como podamos ver esas consecuencias, ¿sí? Entonces también nos habla como que nosotros mismos no podemos darnos cuenta de esas consecuencias de algo que hicimos ya sea en el pasado, hace muchísimo tiempo, pero otras personas sí lo pueden notar con mayor facilidad. Em, por eso es difícil mirar como las acciones de las cosas malas que hacemos o hasta de las cosas buenas y que la responsabilidad moral es totalmente personal y no puede ser privada de posiciones humanas. Por eso nadie nos la puede quitar, no se puede compartir y la moralidad básicamente es todo lo que uno posee, es lo que él nos dice, es como un derecho humano universal. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el hilo conductor que nos lleva al libro de los dos capítulos que estamos exponiendo, él técnicamente concluye con estas reglas de moralidad, de ética que nos brinda, estas reglas que nos ayudan a convivir a nosotros con los demás, a los demás con nosotros y simultáneamente nos ayudan a convivir pues en la comunidad que ejerce la ética basada en principios morales, esos principios morales que con el tiempo van cambiando, él propone que son transformables y que son adaptables, es decir, como a una realidad más cercana, es como podemos ver que los educadores están trazados bajo una misma línea y de pronto por cuestiones morales y éticas es un poco contradictorio hacer notar, por ejemplo, que los educadores tengan características diferentes, algo que los haga perder su autoridad. Como en épocas actuales, los tatuajes, las creencias religiosas distintas, orientaciones sexuales distintas, algo que pueda em, distorsionar la imagen que tienen, digamos, los educadores frente a los estudiantes y frente, pues, a la comunidad educativa como tal. Entonces, el hilo conductor que nos deja es cómo podemos replantear la ética desde todos los aspectos. Muchas gracias.